En Enseñanza Bíblica hoy estudiaremos el libro de Gálatas. A través de este libro vamos a entender los errores que cometió la iglesia de Gálatas, cómo Pablo está dispuesto como apóstol de Jesucristo en defensa del Evangelio a corregir esos errores que ellos estaban cometiendo y sobre todo guiarlos al Evangelio puro. Cuando hablo del Evangelio puro hablo de entender la pureza de la promesa de Dios. Cuando tenemos esto bien claro, lo vamos a seguir como Dios quiere que lo sigamos. Así que aprendamos juntos a seguir la pureza del Evangelio. Así que, pero antes, nuestra lectura bíblica. Hay otro Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el verso 6 encontramos el asombro del apóstol Pablo referente a lo que él en ese momento se estaba enterando respecto a Gálatas. Veámoslo de esta manera. Pablo establece la iglesia de Gálatas, da instrucciones, de cierta manera, los doctrina, les da las bases que ellos necesitaban seguir o continuar para mantenerse en el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la promesa que Dios dio. En la promesa incluía que Cristo viniera a la tierra, incluía que Cristo muriera por nosotros, incluía que después de que Cristo resucitara, enviara al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fuese derramado como fue predecido por los profetas. Pedro lo confirma cuando eso sucede y hace notorio lo que estaba cumpliéndose en ese entonces. Entonces, es todo ello, estamos hablando de la pureza del Evangelio, digamos, lo que Dios prometió se estaba cumpliendo. Entonces, cuando Pablo se asombra, es que de cierta manera les hace ver a ellos por qué están siguiendo otro evangelio, como que dice otra promesa. No es que hubiesen varias promesas, sino que de cierta manera, lamentablemente, habían judíos que no entendían o no querían interpretar realmente o no querían enseñar la esencia del evangelio, porque es por ello es que hablo del evangelio puro. Entonces la esencia del evangelio es lo que hace un momento hice notar para que lo entendamos. Entonces ellos empiezan, no, también necesitan circuncidarse, también necesitan guardar el sábado, también empiezan a poner reglas de la ley que era del Antiguo Testamento, cuando dentro del Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante, el Señor nos habla de la promesa que venía a esta tierra, que es el Evangelio, y habla ahí que su Espíritu sería derramado sobre toda carne. Y habla específicamente qué sucesos habrían o qué provocaría el Espíritu Santo en nosotros, como hoy en día lo está haciendo. Y es por ello que ellos necesitaban entender que ya no había circuncisión, ya no había que guardar el sábado, ya no había ciertas cosas que en el Antiguo Testamento, sino este era un nuevo pacto hecho realizado sería por el Espíritu Santo, sin intervención humana, sin enseñanzas anteriores, sino el Espíritu Santo era en sí como que el sello de la promesa de Dios sobre los hombres. A eso me refiero, y por ello es que Pablo, al notar que ellos ya estaban circuncidándose, a que ellos estaban guardando ciertas cosas de la ley, les habla de otro evangelio para que entendamos a qué evangelio se estaba refiriendo Pablo. En el verso 7 encontramos que Pablo dice, no es que haya otro evangelio, no lo hay un solo evangelio, pero algunos quieren pervertir, como dice, torcer, desviar el evangelio de Cristo. Veámoslo de esta manera. Bueno, Cristo era el evangelio, era la promesa, era el que venía, pero ahora la misma promesa hace más promesas. Dentro de las promesas que Cristo hizo era el derramamiento del Espíritu Santo.
La promesa que el Señor dijo, no os dejaré solos, sino os enviaré el Consolador, que significa el Maestro, el Guía, el que realmente. Entonces, Gálatas necesitaba entender sobre ese evangelio. Pero ¿qué pasa? Vienen otros y le empiezan a pedir, pero para que el evangelio sea real, ustedes necesitan esto, necesitan lo otro, y sucesivamente así. Entonces Pablo se da cuenta que aquí ya no siguen la pureza del evangelio de Cristo, sino que la enseñanza que ellos habían recibido, la enseñanza que ellos estaban practicando, no provenía de Cristo. No era así, no era lo que ellos necesitaban comprender. En el verso 8, Pablo les habla que si de cierta manera, le está diciendo a Gálatas, ellos recibieran un evangelio impuesto por un ángel, ¿sí? Un evangelio que de cierta manera viniera, tal vez de ellos, de otra manera, con otro tipo de enseñanza, que no es la enseñanza espiritual, la enseñanza de recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien tome o nos ayude a tomar el control de los deseos carnales y vivir una vida espiritual, que esa es en sí la fuerza o la esencia que el Evangelio hoy en día hace que nosotros podamos lograr. Por eso es que cuando sucesivamente hablo que el Evangelio no es una hazaña, pues significa que no es un esfuerzo humano, es un poder que viene a nosotros y nos ayuda contra el adulterio, contra la mentira, contra el engaño, con todo eso, con los problemas, a no pensar mal, a no maquinar, a no volvernos desconfiados de otras personas, de tal manera que hasta el mismo Espíritu nos hace sentir en nosotros que es preferible que otro nos engañe, pero que nosotros no engañemos a otro. Ese es un sentir que el Espíritu pone dentro de nosotros. Y dice Pablo, el tal que anuncia este evangelio sea anatema. Lo que está tratando de decir aquí Pablo es que de cierta manera eso no puede suceder. Lógicamente estaba sucediendo, pero Pablo los quería llevar también a una delicadeza espiritual que debe existir en el cristiano evangélico hoy en día y en el pasado, y sucesivamente debe proseguir. Veámoslo, si nosotros estamos dentro del evangelio, estamos viviendo el evangelio, si algo que tenemos que tener claro es la pureza, es lo que realmente la Biblia enseña que es el evangelio de nosotros. Digamos, el sentir, de ya no decir malas palabras, no es fuerza nuestra, es el Espíritu Santo de nosotros. El sentir de no hacer problemas, no pelear con las personas, es una fuerza que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Y nos da a entender que no es bueno pelear con nadie. El sentir, de cierta manera, no meternos a problemas, podríamos decir como robar, engañar, mentir, hacer tantas cosas que normalmente todos hacemos sin el Espíritu Santo. Esa fuerza solo el Espíritu Santo lo da, nadie más. Digamos, por eso es que digo, no es hazaña humana. Digamos, el evangelio no es que yo le voy a demostrar a Dios que yo soy muy fuerte y que yo puedo resistir el pecado. No es así. El evangelio es que Dios me va a dar de su Espíritu Santo para que yo vea dentro de mí cómo, siendo fuera de Dios, yo pecaba deliberadamente sin temor alguno. Ahora, dentro de Dios, no puedo pecar, me sujeto a una fuerza que no me deja pecar, porque lógicamente es la fuerza más poderosa que existe, que es el Espíritu Santo. La fuerza que de cierta manera me ayuda a orar, a decir no al pecado. Eso es lo que dice. Por ello es que sea un anatema, sea alguien que realmente sea, que sea, en otras palabras, que sea maldito. Significa que reciba maldición porque no está haciendo lo correcto, que es el evangelio. En el verso 10, Pablo hace una interrogante a sí mismo y dice que si él está deseando o que él está de cierta manera favoreciendo a los hombres, como quien dice, él está a favor de que los hombres de cierta manera hagan lo que bien les conviene, no es así. Por ello dice que si él busca el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues sí, todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Esto nos da como que la idea de que Pablo tenía bien claro, el evangelio, que habló de la pureza del evangelio, lo interpretaba muy bien, entendía en sí
podríamos decir, el papel fundamental del Espíritu Santo dentro del Evangelio. Digamos, sabía que era el poder de Dios operando dentro del Evangelio. Digamos, ese poder que no se tenía por mérito, no se tiene por esfuerzo, no se tiene porque, podríamos decir, por dinero, como estamos acostumbrados que todo lo obtenemos por dinero, no se obtiene porque nosotros seamos muy buenos, no. Ese poder es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros para irnos apartando, para que nos entrene y nos dé la capacidad sucesivamente, mientras estamos en esta tierra, para irnos despegando. Nos da la capacidad de rebelarnos contra el pecado, que significa que contra Satanás. Imagínense cómo alguien tan simple como nosotros puede venir y decirle al pecado ya no más, puede venir a decirle a Satanás ya no más. ¿Cómo? Eso no se podía hacer sin que hubiese una intervención como hoy en día la hay. El Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad, pero estoy hablando de una capacidad espiritual. No se trata de que yo soy muy valiente, que ahora sí conmigo lo vas a poder. No se trata de eso. Se está tratando de decir no, así, simplemente no. Satanás, mira esto, no. Esa firmeza solo se obtiene a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, yo estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a los hombres. Por ello, necesito que ustedes entiendan que ustedes están tergiversando. Ustedes están dejando tergiversar eso que ustedes tenían. Por ello les dice el Evangelio de la gracia. La gracia es el Espíritu Santo, la fuerza, el poder, la gracia que necesitamos tener para ser diferentes. Por ello es que cuando entramos al Evangelio, el Espíritu Santo nos pone a leer la Biblia, el Espíritu Santo nos pone a orar, porque sabe que son los ejercicios espirituales para que podamos nosotros ir entendiendo poco a poco que nuestra vida no es la vida que Dios espera que tengamos. Esa vida pecaminosa que vemos no es el fin de nuestra vida. Esa vida que nosotros tenemos es la perdición de nuestra vida, y eso solo entendemos a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que entonces entendamos que nuestra vida, verdadera vida, es orar, alabar, reconocer, predicar, enseñar el Evangelio de Jesucristo a otros, para que también procedan al arrepentimiento, y sucesivamente así vayamos sumando cada día más las personas que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Es lo que entendemos en la lectura bíblica y lo que vamos a ir entendiendo poco a poco en el libro de Gálatas. Vamos a la introducción. Libro de Gálatas. Enfoque: el Evangelio puro y el judaísmo. Pablo escribió esta epístola teniendo en mente el instruir a las iglesias de Galacia según Gálatas capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. El primer punto que quiero explicar acá es el punto sobre el enfoque. Recordemos que el enfoque es algo que yo puse e incluí en este libro, que es el Evangelio puro y el judaísmo. Necesitamos entender que el judaísmo era lo que se practicaba, todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que enseña el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le requirió a Israel hasta que Él viniera. Digamos, tenemos que entender que de cierta manera Dios se relacionó con la nación de Israel basado en ciertos requisitos, en ciertas cosas que Él demandó para Israel. Entonces, cuando Él viene, empieza el inicio del nuevo pacto. Pacto que venía a establecerlo Dios, el Hijo de Dios. Recordemos que el antiguo pacto fue establecido por Dios a Moisés, Moisés a la nación de Israel. Este era Dios Padre al Hijo, el Hijo directamente, sin más intermediarios, directamente a la humanidad a través de sus apóstoles también, pero digamos en este caso a Israel. Le venía a cambiar. Recordemos que no lo recibieron, no entendieron, y todo sucesivamente iba de esta manera. Entonces, cuando ellos de cierta manera reciben el Evangelio con Pedro, con todos ellos igual estaban con la idea de ser siempre la circuncisión, siempre ciertas cosas que necesitaban practicar, guardar el sábado. Entonces sucesivamente va todo eso de esa manera. Entonces viene Dios, levanta a Pablo
Y con Pablo el Señor establece, Pablo lógicamente un conocedor de la ley, un fariseo muy bueno para interpretar la ley. Es por ello que cuando a veces yo hablo, digamos que el nuevo pacto realmente es la interpretación del antiguo pacto, digamos, qué realmente estaba requiriendo Dios, qué significaba realmente, digamos, requirió Dios en el antiguo pacto fe, claro, desde Abraham se necesitaba fe hasta Cristo. ¿Se necesita fe hoy? Claro, se necesita fe, creer en Dios. Pero necesitamos entender que los requisitos del antiguo y los requisitos del nuevo son diferentes. En el antiguo era letra, era teoría, era conocimiento, era papel, era piedra. En este nuevo ya no es piedra, ya no es papel, ya no es conocimiento, es esencia espiritual, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual nos da a nosotros totalmente algo diferente, el cual nos va a circuncidar no de la parte que se circuncidaba a Israel, sino del corazón, el cual nos va a hacer entender a nosotros que no se trata de guardar un día específico, sino se trata de guardar el corazón, el alma para Dios, el templo que hoy es en día nosotros. Entonces, sucesivamente nosotros necesitamos interpretar realmente el verdadero conocimiento del Evangelio para poderlo entender. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio puro, esa es la pureza del Evangelio, entender que se necesita fe, entender que por fe recibo el Espíritu Santo, entender que por fe el Espíritu Santo está conmigo, entender que por fe, por creer, por entender, esa capacidad me la da el Espíritu Santo, y por fe yo voy a ser diferente, no porque yo quiera, sino porque me estoy dejando entrenar por el Espíritu Santo para ser una persona diferente. Lógicamente, cuando hablamos de judaísmo, es que de cierta manera ellos se circuncidaban, o guardaban el sábado, ellos tenían ciertas reglas que lógicamente aquí ya no seguían porque había iniciado el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no lo establecía hombre, no lo establecía nadie por una señal, sino lo establecía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que realmente necesitamos entender de la pureza del Evangelio. Ahora, ¿por qué hablo esto? Hoy en día, tanto debate, tantas doctrinas, tantas religiones, que de cierta manera que hay que guardar el sábado, que hay que hacer esto, que nosotros intentamos hacer lo otro, y sucesivamente hay una gran confusión. Y hoy en día, todavía en las iglesias, por ejemplo, donde he ido a enseñar a algunos, mire hermano, ¿usted por qué solo enseña a la iglesia? ¿Por qué no nos enseña Israel, que es el pueblo de Dios? Tenemos que entender que el pueblo de Dios fue Israel en el pasado, cuando Dios trató a través de una nación. Pero el objetivo de Dios no era, digámoslo así, quedarse solo con esa nación y sucesivamente toda la vida. No, el objetivo de Dios siempre fue personas obedientes, siempre fue dentro de Israel. En aquel entonces también lo podían hacer, podemos encontrar en varias partes de la Biblia donde había gente forastera, que significaba que no era israelita, y practicaban lo que Dios enseñaba a Israel y tenían esa conexión con Dios. Necesitamos comprender que el final de Dios era que cuando viniera Cristo era bendecir a todas las naciones, como quien dice, hacer una iglesia en el sentido espiritual, templos no creados con mano, no templos de piedra, sino templos vivos creados por Él, vasos de barro, dice Pablo, y que de cierta manera tuvieran un poder que necesitaban tener, que es el Espíritu Santo. Ese es el objetivo del Evangelio puro, no el judaísmo. El judaísmo enseña que Israel es el pueblo y que nosotros debemos estar preocupados y orando por Israel, porque ciertamente es el pueblo de Dios y que Dios lo defiende y lo va a defender siempre. No, Dios no va a estar defendiendo la injusticia. Créanme, si un israelita practica la injusticia, Dios no lo va a defender, porque nunca lo hizo en el pasado ni lo hará ahora. Y eso es algo que necesitamos entender hoy en día, porque hay ciertas iglesias que aún enseñan eso y que de cierta manera también enseñan de que Israel es la nación preferida de Dios, y que aunque peque, siempre serán salvos por Dios. Y eso es una mentira, porque el Señor no lo enseñó, y necesitamos leer la Biblia y entender. Y es todo esto, porque por ello es que Pablo enfrenta a Gálatas, lo confronta y les hace entender que no pueden vivir otro evangelio, que si un evangelio hay, y es el que se debe vivir. De igual manera, hoy en día, un evangelio hay, no hay varios evangelios, uno solo, y necesitamos entenderlo y vivirlo para mantenernos en el evangelio puro que la Biblia enseña
y no judaísmo, no interpretación de hombres, no agradando hombres. Por ello es que bendigo a Dios, porque aparte de esto, pues Dios me ha dado esta plataforma para enseñar. Y créanme, no estoy a través de una congregación, no estoy haciendo algo, sino que el Señor me ha demandado hacerlo para Él. Y estoy como Pablo, no quiero agradar a hombres, no quiero agradar a congregaciones. Estoy para agradar a Dios, que ese debe ser el verdadero objetivo de todos los que estamos en el Evangelio. Entrando en la introducción, encontramos que Pablo escribe esta epístola para, teniendo en mente para instruir a la iglesia de Galacia. La cita que usamos es Gálatas capítulo 1, verso 1 y verso 2, donde Pablo habla y dice que eres apóstol no de hombres ni por hombres. Nos habla que sino por Jesucristo y por Dios, de tal manera que Él está diciendo: no quiero quedar bien con el hombre, no quiero que de cierta manera los hombres digan: ah, él quedó bien con nosotros. Aunque él quedara mal con todos los hombres, su objetivo era quedar bien con Dios. Ahí está diciendo Pablo: si algo voy a hablar es la verdad, si algo voy a decir es lo que Dios enseña, si algo quiero dar a entender o estoy corrigiendo, es porque Dios así lo enseña. Entonces, el plan acá de Pablo, o tiene claro, más bien no sería su plan, sino sería su estrategia a utilizar, es en defensa del Evangelio, es hablar lo que Dios enseña. Por ejemplo, en ese entonces había una mala interpretación del Evangelio. Ciertos judíos y aún la iglesia de Jerusalén estaba enseñando de cierta manera mal el Evangelio. Entonces, Dios utilizando a Pablo y teniendo una buena relación con Pablo, y Pablo teniendo la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, es por ello que escribe todas esas cartas que hoy en día tenemos, porque él entendía bien el Antiguo Testamento, la interpretación, y estaba dando a entender lo que realmente Dios había dado a entender en el Antiguo Testamento para la iglesia, que es el nuevo pacto. Algo que él estaba sentando y estaba dando seguro era el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Como que dice, el Espíritu Santo es quien nos trabaja, el Espíritu Santo es quien nos lleva. Por ello es que a veces, por ejemplo en mi caso, yo a veces tengo ganas de orar. Digamos, no es que yo diga: ay, yo quiero, mi carne, tengo que entender, mi carne por naturaleza no va a querer que yo ore, pero la fuerza de mi espíritu va a recibir la fuerza del Espíritu Santo y me va a poner a orar. Entonces, es aquello de venir, orar y deleitarse en la oración. Les aseguro que si no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, créanme, si nos sentamos o nos hincamos a orar o lo hacemos de acá, nos quedamos dormidos, porque esa es la fuerza del pecado, esa es la fuerza de la carne, que de cierta manera no nos deja a nosotros poder conectarnos con Dios. Más para ello existe el Espíritu Santo, quien nos da la fuerza para conectarnos con Dios y mantener esa comunión a través de la oración. Y por ello Pablo lo tenía claro, y en este libro entendemos cómo Pablo está enfrentando a aquellos que están malinterpretando y mal enseñando el Evangelio.